en esta hora del día. Que la gracia y la misericordia del Señor estén siempre con ustedes. Mis amados hermanos, le damos gracias a Dios por quienes nos escuchan a través de la emisora 98.1 Luz Radio y quienes nos ven por nuestra red social de la Iglesia Presbiteriana Maranata, en la red social Facebook. Le damos gracias a ustedes por su compañía, por su atención, por todo lo que han hecho en estos días que estamos aquí en medio de esta cuarentena. Yo los invito a buscar en su Biblia el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, del versículo 1 en adelante. Lleva por título Derrota de Moab y Amón. Yo leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Santo Espíritu. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, marcharon contra Josafat para atacarlo. Y fueron algunos a darle aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Ya están en Hazeson Tamar, que es en Gadi. Josafat tuvo miedo y humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Se congregaron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat, puesto en pie en medio de la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y dominas sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien se resista? Dios nuestro, ¿no expulsaste tú a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de tu amigo Abraham para siempre? Ellos la han habitado y han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viene sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Clamaremos a ti a causa de nuestras tribulaciones, y tú nos oirás y salvarás. Ahora, pues, aquí están los hijos de Amón y de Moab, y los de los montes de Seir, cuya tierra no quisiste que pasara Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartara de ellos y no los destruyera. Ahora ellos nos pagan viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Pues nosotros no tenemos fuerza con que enfrentar la multitud tan grande que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levitas de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd todo Judá y vosotros habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. Mirad, ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No tendréis que pelear vosotros en esta ocasión. Apostaos y quedaos quietos. Veréis cómo la salvación de Jehová vendrá sobre vosotros, Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y también todo Judá, y los habitantes de Jerusalén se postraron ante Jehová para adorar a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar con gran clamor a Jehová, el Dios de Israel. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, puesto en pie, dijo: oídme Judá y habitantes de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Después de consultar con el pueblo, puso algunos que, vestidos de ornamentos sagrados, cantaran y alabaran a Jehová, mientras salía la gente armada, y que dijeran: glorificad a Jehová,
porque su misericordia es para siempre. Cuando empezaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y de los montes de Seir que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Vamos a estar orando. Padre que estás en el cielo, te damos las gracias por este momento. Gracias por la lectura de tu palabra, Señor. Gracias por la palabra que será expuesta, Dios mío, será explicada para tu pueblo, bendito Dios. Pido en el nombre de tu Santo Espíritu que seas tú obrando a través de esta palabra en cada uno de mis hermanos, Señor, que escuchan a través de la emisora, Señor, y que también, bendito Dios, nos ven a través de Facebook Live, Señor. Pedimos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Señor, que seas obrando a través de esta, Señor, que haga el fruto por el cual, Dios del cielo, tú la has enviado, bendito Dios, Señor. Padre, pedimos que traiga consuelo, Señor, que traiga paz a la vida de cada uno de mis hermanos, Dios mío, y que traiga, Dios mío, contentamiento, bendito Dios, para contigo, Padre de la gloria. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, bendito Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. En esta hora el mensaje es titulado Del miedo a la victoria. Y para hacer un contexto de lo que vamos a trabajar, vemos en el capítulo 19 de este mismo versículo, cuando el profeta Jehú le llama la atención al rey Josafat porque se había ido a luchar junto al rey Acab. El rey Acab era un rey pagano, un rey que estaba haciendo las obras malas delante de Dios y no era aprobado delante de Dios. Vemos que el profeta Jehú lo llama la atención, lo amonesta por esa actitud que tenía. Pero también dice la palabra que el rey Josafat hizo lo bueno también delante de los ojos del Señor. Tenemos que entender que nuestras obras y todo lo que hagamos tiene consecuencia en lo que más adelante repercute. Pero en este caso, el rey había cometido lo malo, se había aliado ante un rey que no hacía lo bueno delante de Dios para atacar a otra población. Al volver, entonces es que el Señor le dice, tú te uniste al pecador, tú hiciste lo malo también delante de los ojos de Jehová. Después de que todo esto pasó, después de que el Señor le llama la atención, es que viene la situación que estamos leyendo. Por eso el versículo 1 arranca, pasadas estas cosas, pasada la llamada de atención que el Señor le hizo a Josafat, pasado lo que él había hecho, que no le había agradado a Dios, empezó esta situación que era nueva, que estaba sitiado el pueblo de Israel, estaba sitiada la ciudad de Judá por medio de enemigos que iban a hacer la guerra al rey, que iban a hacer la guerra al pueblo de Dios. Inclusive dice la palabra en el versículo 2:1 que se habían unido para atacarlo. Me llama la atención que cuando se le da la noticia al rey Josafat, dice que tuvo miedo, que dice que tuvo temor. La versión en la nueva traducción viviente dice que Josafat quedó aterrado con la noticia que se les había dado. Quiere decir que el sentimiento o que la emoción que generó en el rey esta noticia fue de miedo. Fue de miedo. Y por eso el título del mensaje en esta hora del día, que se llama Del miedo a la victoria. Porque es que hay situaciones en la vida cotidiana de todo ser humano que de alguna manera provocan miedo. De alguna manera nos provoca miedo. Si usted se da cuenta y si nosotros miramos en este momento, contextualizándolo o trasladándolo a nuestra realidad, hay una situación que está causando miedo a la sociedad. Hay una situación que está causando que el pueblo, que toda la humanidad, que todo el ser humano padezca miedo, que es la situación actual que estamos viviendo con esto de la pandemia, con el virus COVID-19. Y este tipo de situaciones no distan de lo que ocurrió ahí, pero también tenemos que tener en cuenta, mis amados hermanos, tenemos que tener en cuenta también que la iglesia, el pueblo de Dios, sus redimidos, sus comprados por la sangre preciosa que derramó en la cruz, no están exentos de pasarle este tipo de situaciones.
No estamos exentos, estamos viviendo en este mundo. Dice la Biblia que no somos de este mundo, pero estamos viviendo en este mundo y todo lo que incluya a la sociedad humana también nos va a afectar. Es ahí que también en algún momento el pueblo de Dios ha debido sentir miedo con esta situación que estamos viviendo actualmente. Bendito sea el nombre del Señor. Y si nos damos cuenta, ¿por qué se está generando el miedo? Porque la pandemia ha viajado a casi todos los países del mundo, y que en todos los países del mundo se ha decretado el cierre de todas las ciudades, se ha decretado el confinamiento de todos los habitantes, que quiere decir que hay que dejar de trabajar, hay que dejar de estar yendo al trabajo. Eso genera desempleo, eso genera que de pronto estemos inmiscuidos, bendito sea el nombre del Señor, en momentos en el que de desesperación, porque no hay para comer, porque no hay empleo, porque se acabó lo que había en nuestro hogar, en nuestra alacena. Entonces nos da miedo porque no podemos salir por miedo al contagio. Pero la palabra nos manda bendito sea el nombre del Señor, pero la palabra nos manda a que no tengamos temor, porque dice la palabra que aquí tendríamos aflicciones, pero que no temiésemos, porque el Señor ha vencido. Y la pregunta hoy en día que te puedo hacer es, ¿cómo pasamos del miedo a la victoria? ¿Cómo pasas tú de ese terrible terror que sientes al momento de entender que de pronto muchos se van a quedar sin empleo, al entender que muchos nos vamos a quedar, no vamos a volver a hacer lo que se hacía antes? ¿Cómo pasas de ese miedo al contagio? ¿Cómo pasamos de ese miedo de lo que pueda pasar si salimos o hacemos X o Y cuestión? ¿Cómo quitarnos ese miedo? ¿Cómo pasar de ese miedo a la victoria? Quisiéramos decirte, mi amado, que tenemos los 10 pasos para el éxito. Quisiéramos decirte que tenemos la solución en simples principios para obtener el éxito en tu vida. Quisiéramos decirte que tenemos el amuleto para que tu vida cambie, para que tu vida sea próspera, pero no es así. Pero no es así. Pero sí tenemos que tener en cuenta en esta mañana 4 aspectos para poder pasar de ese miedo que nos aterroriza, de ese miedo que nos paraliza, de ese miedo que no nos deja razonar como seres humanos, sino que nos implica o que nos lleva incluso a atentar contra nuestra vida o incluso a enfrentarnos contra las autoridades que velan por nuestro cuidado. ¿Cómo pasamos de ese miedo a esa victoria? Bendito sea el nombre del Señor. Y como te dije, vamos a trabajar 4 aspectos que nos permitirán volver a la senda de la victoria. Esto es Cristo Jesús, esto es la senda que siempre vamos a tener en cuenta para ser victoriosos. Cristo Jesús en su muerte, y aquellos que no han conocido de la gracia salvadora del poder de Cristo Jesús, también te invitamos a escuchar estos 4 aspectos. Bendito sea el nombre del Señor. Lo primero que tenemos que tener en cuenta en este caso del miedo a la victoria es correr al Señor. El versículo 3 y 4 nos lo dice claro. Dice, Josafat tuvo miedo. Como decía la versión Nueva Traducción Viviente, le llenó de terror esa noticia. Y humilló su rostro para consultar a Jehová. Pero también hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se congregaron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de toda la ciudad de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Como te dije, lo primero que debemos hacer es correr al Señor. La crisis y toda la situación que se nos presenta a través de nuestra vida, que nos genere este estado de miedo, de terror, nos debe llevar inmediatamente a correr al Señor. Nos debe inmediatamente llevar a postrarnos ante el Señor, a estar de rodillas ante Él, porque inevitablemente eso debería ser nuestra reacción. Pero el ser humano lo último que hace, bendito sea el nombre del Señor, es llegar ante los pies del Señor. Lo primero que el ser humano hace cuando tiene esas situaciones de miedo es buscar responsables a su propia situación. Siempre buscamos responsables al vecino,
siempre buscamos responsables al amigo, siempre buscamos muchos responsables al gobierno, incluso al mismísimo Dios, y no tenemos en cuenta que muchas de las situaciones que nos han metido en ese estado han sido provocadas por nuestras decisiones, han sido provocadas por nuestro pecado, han sido provocados por lo malo que nos hemos portado delante de Dios. Entonces el Señor utiliza estas situaciones de crisis, de miedo, de zozobra, de temor, para que el pueblo, y no solamente el pueblo, sino aquel que no conoce del Señor, corra directo ante los pies de Él. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra que el rey corrió, que el rey tuvo miedo, pero humilló su rostro para consultar a Jehová. Y algo que tenemos que tener en cuenta, mis amados vecinos, mis amados hermanos, es que nosotros no corremos a humillarnos ante Jehová, porque es que tenemos un ego que no lo dejamos, que no lo vence nada. Tenemos un ego que no lo vence nada. Entonces nuestro ego siempre nos va a decir, yo no me voy a humillar ante alguien más, yo no voy a hacer esto ante alguien más. Pero no lo vas a hacer ante un hombre, no lo vas a hacer ante cualquier persona, no lo vas a hacer ante nadie, sino ante el Señor. Lo principal que tenemos que hacer en este momento de zozobra, de angustia que tienen muchos, de personas que de pronto no tienen el día con día para comer, de aquellos que antes de la pandemia salían a las calles a rebuscarse, a tener para el día, de aquellos que no tenían, bendito sea el Señor, un empleo directo, bendito sea el nombre del Señor, pero con esta pandemia se les cayó el empleo, ya no están trabajando, no pueden salir. Entonces lo primero que tenemos que correr no es a lamentarnos, no es a llorar, no es a buscar culpables, tenemos que correr a buscar al Señor. Lo ideal de todo ser humano es que tengamos que ubicar y correr ante el Señor, humillarnos y reconocer que le hemos fallado, humillarnos y reconocer que ha sido lo último que hemos querido buscar, pero reconocer de todos modos que Él es el Señor, encontrar en el Señor ese refugio. Por eso el rey Josafat sabía que lo primero que tenía que hacer era correr, era humillarse ante el Señor, porque sabía que el único que le podía dar la victoria en medio de esta situación era el Señor. El único que le podía dar la victoria en medio de todo lo que estaba pasando era el Señor. No hay más nadie que te pueda sacar de la crisis. No hay más nadie que te pueda quitar el miedo. No hay más nadie que te pueda sacar de ese estado sino el Señor. Sino correr, humillarte y orar ante el Señor. Como te dije, estas crisis las usa el Señor para que te puedas acercar a Él, para que puedas correr a Él, para que podamos dejar nuestra soberbia, para que podamos dejar nuestro orgullo, para que podamos dejar nuestro ego, para que podamos dejar aún nuestra autocomplacencia, para que podamos dejar también de crear lástima ante los demás seres humanos y correr al Señor que tiene misericordia de todos nosotros. La invitación en esta mañana, en medio de esta crisis, en medio de esta situación que está pasando la humanidad, es correr al Señor. Es buscar el rostro de Él. Es estar caminando, es ir a buscarlo cada día y cada hora, no en medio de la dificultad. Como te dije, buscamos primeramente lo que no es de Dios. Buscamos primeramente responsables. Buscamos primeramente personas a quien echarles la culpa. Buscamos primeramente cómo resolver las situaciones y terminamos de alguna manera u otra metidos en más problemas para al final correr al Señor. Y mi invitación, mi amado, en esta hora es que corras al Señor. ¿Qué estás haciendo en medio del miedo? Si estás paralizado, si estás lamentándote, si estás llorando, si estás queriendo crear lástima ante otros hombres, no es la solución. La solución es buscar al Señor. La solución es correr hacia Él. La solución es estar ahí al pie del Señor. El rey Josafat lo tenía claro. Y no solo corrió él, sino que corrió todo el pueblo. Vea, mi amado hermano, la solución del pueblo de Colombia, de nuestro país, cambiará. Cambiará el miedo en el que vivimos al terrorismo, el miedo en el que vivimos al narcotráfico, ese miedo en el que vivimos todo el tiempo cambiará única y solamente cuando el pueblo, cuando sus dirigentes, cuando sus gobernantes, alcaldes, presidentes, gobernadores, legisladores
cuando todos ellos empiecen a buscar al Señor, entonces nuestro país cambiará de rumbo. Entonces ya no viviremos en la miseria por el narcotráfico. Entonces ya no viviremos en guerra por el terrorismo. Porque entonces la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, llegará a los corazones de cada colombiano. Cuando los líderes reconocen que tienen que acercarse a Dios, entonces el pueblo será bendecido y el pueblo será victorioso. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es necesario correr al Señor. Por eso es necesario buscarlo a Él. Por eso es necesario estar en todo tiempo, estar buscándolo a Él. ¿En qué pensaste cuando empezamos la cuarentena? ¿En quién pensaste? ¿Qué pensaste hacer cuando empezó esta situación? ¿Qué pensaste hacer cuando se cerró el negocio donde tú estabas trabajando? ¿Qué pensaste hacer cuando te suspendieron el contrato? ¿Qué pensaste hacer cuando se dijo no hay más, no pueden venir más a trabajar, por ende la empresa tiene que cerrar, por ende ya no podemos seguir sosteniendo tu sueldo? ¿Qué pensaste? Bendito sea el nombre del Señor. Cuando los días que salías a trabajar y llegabas con tu suplemento diario a tu familia. ¿Qué pensaste cuando te dijeron no puedes salir? ¿Pensaste en correr y buscar ayuda ante aquellos que hacen lo malo en el Señor? ¿O pensaste en correr al Señor? ¿O pensaste en buscar la ayuda de Dios? Vea, la historia de Job es una historia muy interesante. Porque cuando el enemigo ataca a Job, que en la primera tanda del ataque de Job, mató a sus hijos y destruyó sus propiedades. Cuando les van a dar la noticia, me gustan las palabras de Job. Y me gusta porque lo primero que dice es: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. Pero termina diciendo: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Quiere decir que era un hombre que tenía su fe y todo lo que tenía estaba despojado o depositado en el Señor. Por eso cuando recibió las malas noticias, la respuesta fue: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuál fue tu respuesta ante esas situaciones? Si fue esa la respuesta, gloria a Dios. Pero si no fue, te invito, mi amado, a que corras al Señor, a que lo busques a Él, a que necesites entrar en comunión con Dios. Esto es a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. El segundo aspecto que tenemos que tener en cuenta, mi amado, que nos estás escuchando a través de la emisora, que nos estás viendo a través de Facebook Live, es que tenemos que entender que todo lo que ocurre es por voluntad de Dios. El versículo 5 al 10, Josafat empieza a hacer un clamor. Dice la Biblia que él se humilló, pregonó ayuno, pero también se puso en pie en medio de la asamblea y empezó a hablar. Y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y dominas sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no haya quien te resista? Dios nuestro, tenemos que entender que esto que está pasando también es voluntad del Señor. El rey reconoció el poder y la soberanía de Dios en medio de la oración. El rey reconoció el poder y la soberanía de Dios cuando empezó a hablar al pueblo. Las palabras dejaron claro la soberanía de Dios en medio de la situación que estaban pasando. No los hiciste tú, no nos hiciste entrar. Mira ahora lo que ellos van a hacer. Y que reunidos con unos que perdonaste y no les mataste, ahora también nos quieren quitar el territorio, ahora también nos quieren conquistar. Mira tú, Dios mío, que tú lo hiciste. Y si Dios está permitiendo todas estas situaciones, es porque el Señor quiere enseñar algo al pueblo, no solamente a la humanidad, sino también a la iglesia de Cristo. Que a pesar de los planes que hayamos hecho,
que a pesar de lo que tú hayas querido hacer, de todo lo que hayas querido presentar para este año, bendito sea el nombre del Señor, pero que esta cuarentena, pero que esta calamidad mundial, bendito sea el nombre del Señor, te echó al traste todo lo que estabas haciendo, no es culpa de nadie, sino que también es voluntad del Señor que en este momento toda la humanidad esté encerrada, esté resguardada, para que el Señor pueda enseñarnos muchos valores que la humanidad había perdido hasta hoy. El Señor nos está enseñando en estos momentos que lo que el Señor nos está enseñando en estos momentos, que sus planes, que todo lo que Él ha dispuesto se va a cumplir y se cumplirá por encima de lo que usted y yo pensemos. Usted lo que tiene que reconocer, mi amado vecino, mi amado hermano que estás escuchándonos, tú lo que tienes que reconocer es que Dios es soberano sobre todo. Es que el plan de Dios está llevando a la humanidad a reconocer al único Dios verdadero que es Jehová de los ejércitos. Es ver que el plan de Dios es incluirte en el plan de salvación a través de Cristo Jesús. Aún el miedo y la dificultad, aún el miedo, la angustia y todo lo que estamos pasando, Dios lo está permitiendo para que entendamos que no es con nuestra fuerza, que no es con nuestro orgullo, que no es con nuestro ego, que no es con lo que nosotros creíamos que era, que no es con nuestros estudios, que no es con nuestras tantas capacidades que el hombre tiene, es que podemos resolver esta situación. Mira que a pesar de que ya llevamos varios meses encerrados, no se ha descubierto la cura, no se ha descubierto la vacuna para poder trabajar el virus, para poder erradicar el virus. No se ha descubierto porque el mismo Dios no lo ha permitido. Tenemos que entender, mis amados hermanos, que si Dios hubiese querido, también la cura se hubiese encontrado. Que si Dios hubiese querido, no permitiría que estemos aquí encerrados. Pero Dios nos está permitiendo en este momento, en este tiempo de zozobra, que tú también estés con tu familia, que tú también estés con tus hijos, que tú también estés con todos aquellos que necesariamente tienes que tener comunión en tu casa. Vea que hay familias que estaban destruidas antes de empezar la cuarentena. Y de pronto, la comunidad, la comunión diaria que tenían, que tienen ahora en medio de la cuarentena, los ha hecho ver lo mejor de sí. Josafat tenía miedo, como le dije. Pero él en medio de ese miedo reconoció que el Señor es soberano. Que Dios es soberano. Mi amado hermano, mi amado amigo que nos escuchas, que nos ves, Dios es soberano. A Dios no se le sale nada de su control. Todo lo que vive la humanidad desde que Él la creó está en control de Él. Está en control de Él. Tu vida está en control del Señor. Tus pensamientos están en control del Señor. El problema es cuando vamos a reconocer que Dios está en control de todo. El problema es cuando la humanidad va a entender que Dios está en control de todo. Creemos que esto es cuestión del azar. Creemos que lo que está pasando es cuestión de que se alinearon ciertas cosas para que pasara. No, esto está pasando porque Dios así lo ha permitido. Esto está pasando porque Dios quiere glorificarse en cada familia. Esto está pasando porque Dios quiere glorificarse en cada persona. Esto está pasando para que cuando culmine todo esto, cuando Dios permita que esto culmine, entonces esto va a pasar para que entendamos la humanidad, para que podamos comprender al ser humano, porque en medio de todo lo que estábamos viviendo antes de que esto pasara, ya el ser humano estaba perdiendo, valga la redundancia, su humanidad. Ya no era la humanidad, ya era más bien un robot, algo mecánico, algo sin sentido. Mire que todas las leyes que estaban haciendo a favor del aborto, a favor de todo este tipo de situaciones que van en contra de la palabra de Dios, tuvieron que suspenderse porque el Señor permitió que nos guardáramos en casa y todas las leyes que estén saliendo ahora estén favoreciendo a los más pobres. Mi amado amigo, vecino que estás escuchándonos por la emisora 98.1 y por Luz Radio y por Facebook Live,
Es por eso, mi amado vecino, que es necesario que entendamos que todo lo que está pasando para que Dios se glorifique en toda la humanidad. La humanidad tiene que entender que no estamos no estamos lejos o distantes de Dios. La humanidad tiene que entender que Dios está obrando para bien en la creación, en la humanidad, porque es la voluntad de Dios, como dice su palabra, que todos escuchemos su palabra, todos escuchemos su evangelio, y a través de esta situación en su soberanía, Dios está permitiendo también que su palabra sea predicada, que su palabra sea hablada, que este evangelio sea enseñado a todas las criaturas, a todo ser viviente, a todo ser humano, para que en el nombre del Señor Jesús puedan ser salvos. El tercer factor que en esta tarde vamos a trabajar incluye el escuchar, el alimentarse de la palabra que Dios tiene, de la palabra de Dios. El versículo 15 al 17 nos muestra lo que Dios está hablando al pueblo en ese momento. Dice, y dijo, oíd todo Judá y vosotros habitantes de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, mirad, ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Y importante lo que dice el versículo 17, no tendréis que pelear vosotros en esta ocasión. Apostaos y quedaos quietos, veréis cómo la salvación de Jehová vendrá sobre vosotros. Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Importante lo que dice siempre el Señor en su palabra. Y hay que entender que la palabra de Dios tiene siempre lo indicado para este caminar. Tiene siempre indicado lo que tenemos que hacer en nuestra vida. La palabra siempre nos invita a no temer. Si usted mira en cada versículo, en cada historia de la Biblia, especialmente en la historia de Gedeón, especialmente también en la historia de Josué, el Señor en ese momento les dice, cuando se les aparece y ellos tienen un encuentro cara a cara con el Señor, Él les dice, no temas, no temas. No temas, y aparte le añade a Gedeón, varón esforzado y valiente. Y a Josué le dice específicamente, a Josué específicamente le dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. La palabra, cuando nosotros estamos llenos de miedo, llenos de temor, la palabra siempre nos va a invitar a dejar el miedo, a dejar el temor a un lado, porque cuando hacemos eso, entonces estamos atendiendo a la voz del Dios. La voz del miedo nos dice, tú no puedes. Esto es mucho para ti. Estás desempleado. Está el miedo. Estás aterrorizado. Estás paralizado. Esa es la voz, eso es lo que nos quiere inculcar el miedo cuando le prestamos atención a él. Pero cuando le prestamos atención a la palabra viva del Señor, ella siempre nos va a mandar a no temer. Ella siempre nos va a mandar a no tener miedo. Ella siempre nos va a mandar a ser esforzados. Ella siempre nos va a mandar a ser valientes. Porque no es lo que diga la enfermedad de ti. Porque no es lo que diga las noticias de lo que estamos viviendo. Porque no es porque las noticias digan que estamos todavía en crisis. No son las noticias, es la palabra de Dios. No es nada sino la palabra de Dios. Aquella que es viva, aquella que es eficaz y aquella que nos puede mostrar qué tanto estamos alejados de la voz de Dios para atender a la voz del miedo. Si se da cuenta en esas dos historias que le mostré y en este texto bíblico, el Señor les manda a no temer, a no tener miedo. Porque generalmente cuando el Señor tiene un plan para cada persona, cuando el Señor tiene un plan para glorificarse en todo tiempo y en todo momento, siempre va a atender en el ser humano el no puedo, el no soy capaz. Pero aquí no es de que seas capaz o de que no puedas. Aquí es de que la palabra de Dios nos ordena, porque Él, como al final dice del versículo 17, Él va a pelear, Él va a pelear, Él va a llevar la guerra a favor de nosotros. Nosotros no vamos a tener que hacer nada. Él mismo
Él mismo nos dará la victoria. Él mismo nos llevará a ese camino. Él mismo nos llevará a esa senda. Bendito sea el Señor. En su actuar el Señor nos llevará a la victoria. A pesar de la crisis que estamos viviendo ahora. A pesar de la crisis que el rey en ese momento estaba viviendo. Se llenó de terror. Se llenó de pánico. Pero en el plan de Dios está que no tengamos miedo, que en el plan de Dios está que sigamos adelante, en el plan de Dios está no sucumbir ante lo que está ocurriendo en nuestra actualidad. Están las noticias negativas, están los reportes negativos, la economía a la baja, todo esto está mal, aún a veces nos lamentamos de no poder congregarnos, tenemos miedo de todo eso, pero Dios nos dice en esta hora del día que no temamos. La palabra preferida del Señor para sus siervos es: no tengas miedo. Y el Señor Jesús también le dice a sus apóstoles: no tengan miedo, ¿creen en Dios? Creen en mí también. En el mundo pasaréis muchas aflicciones. Y vuelve y dice: pero no teman, porque yo he vencido. Nuestra premisa tiene que basarse en eso, en que Cristo ya venció sobre el temor, en que Cristo ya venció todo lo que había de vencer, y como venció Él, también venceremos, porque dice su palabra que el que empezó la obra, la buena obra en nosotros, Él la terminará hasta el final de los días. Él la terminará hasta el final de los días. No la terminará el día siguiente, no la terminará en 2 semanas, no la terminará en 1 año. Dice que la terminará hasta el fin de los días, incluyendo todo esto también. La crisis, el desierto, la enfermedad, el desempleo, el coronavirus, hace parte del plan de Dios para alimentarnos de su palabra. A veces teníamos pereza de congregarnos porque el tiempo no nos permitía. A veces teníamos pereza de llegar a la iglesia porque acabábamos de trabajar, porque estábamos en un turno cansado. Pero el Señor nos ha permitido estar encerrados más de 90 días, casi 90 días. Bendito sea el nombre del Señor. Nos ha permitido estar encerrados todo este tiempo para comprender también que del Señor es el tiempo, y para entender que su palabra es la que nos sostiene, que su palabra es la que nos llena, que su palabra es la que nos mueve, que su palabra es la que nos dicta lo que debemos hacer. Porque aún también en medio de la palabra de decir el Señor: no temas, pero también suban y hagan lo que tienen que hacer. Es necesario. Y la invitación del Señor en este día es no temer. Porque se expresaba en el punto anterior, Él tiene el control de todo. Por eso no debemos temer, porque la creación, porque todo lo que estamos haciendo y todo lo que estamos viviendo está en el control del Señor. Está en el control del Señor. Y su palabra nos invita a seguir adelante. Su palabra nos invita a conquistar. Su palabra nos invita a predicar. Su palabra nos invita a seguir creciendo en el Señor. Su palabra nos invita a buscar de Él. Su palabra siempre va a buscar que le demos la gloria a Dios. En la predicación, en la oración, en la comunión, Dios siempre va a querer que su palabra esté al frente de todo. Bendito sea el nombre del Señor. Su palabra tiene que estar frente de todo. En su palabra están todos los tesoros escondidos. El Señor dice que la palabra es verdad, que su palabra es verdad, que la palabra que Dios da es verdad. Dice la palabra en la oración de Juan 17: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad, mis amados hermanos. La gente va hoy en día buscando cualquier verdad, creyéndose cualquier verdad. Pero la verdad es solo la de Cristo. Pero la verdad es solo lo que Dios quiere darte. Pero la verdad es solamente lo que Dios quiere ofrecerte. Bendito sea el nombre del Señor. La consigna está en su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor lo primero que le dice al rey es: no tengas miedo. No tengas miedo. No lo piensen así. No tengan miedo, no se amedrenten, no se acobarden, dice el Señor. No solo a Él, sino al pueblo. Por más gigante que sea lo que te hace tener miedo, por más grande que sea la situación que te hace tan adversa que te hace tener miedo,
Por más grande que el coronavirus sea, por más grande que sea el coronavirus, por más que no lo podamos ver, por más que esté haciendo daño, por más que esté cobrando vidas de personas, aún sobre eso el Señor nos dice, no tengan miedo ni se amedrenten, porque de Jehová es la victoria, porque si Él mismo permitió que entráramos a este momento, Él mismo permitirá que salgamos de esta situación, y no solamente de esta situación, sino más fortalecidos, más llenos de su poder, más llenos de su palabra, más llenos de su Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Es necesario que nos llenemos de su palabra. Es necesario el devocional diario. Es necesario la lectura diaria de la palabra. Es necesario encontrarnos con la palabra. Lo que pasa es que no nos gusta la palabra, porque la palabra siempre nos va a señalar qué debemos cambiar. Al rey le dijo, cambia el temor, cambia el miedo. A muchos nos manda a cambiar muchas cosas, pero el Señor quiere que cambiemos. Porque de este tiempo de crisis no podemos salir igual. De este tiempo de crisis no podemos salir como empezamos. De este tiempo de crisis no podemos, si llegamos perezosos en la palabra, no podemos salir perezosos en la palabra. Debemos ser diligentes al estudiar la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios nos trae paz. Escuchar la palabra de Dios nos trae gozo. Escuchar la palabra de Dios nos trae contentamiento. Escuchar de la palabra de Dios nos trae calma. Lo único que puede sostener, lo único que puede calmar a esta sociedad que está en declive. Lo único que puede convencer a esta sociedad que está en un declive moral, en un declive de valores. Una sociedad que se desmorona al comprender, al legislar, como decíamos en el punto anterior, en contra de la palabra de Dios. Lo único que la puede sostener es la misma palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva. Porque ella es la única que va a confrontar mi pecado. Porque ella es la única que va a confrontar mi situación. Y ella no me va a consolar si estoy haciendo las cosas mal. Esa es la bendita palabra de Dios. La sola escritura. La palabra de Dios es viva, es eficaz. Y como decíamos, la invitación de la palabra de Dios o de lo que Dios nos quiere decir en este día es: no temamos, no tengamos miedo, porque de Jehová es la victoria, porque de Jehová es la guerra. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Usted no va a hacer nada. Usted solamente tiene que estar ahí pendiente a lo que Dios haga. Usted no va a tener que salir a pelear por una vacuna. Usted no va a tener que salir a pelear por nada de eso, porque el mismo Dios nos va a dar la victoria en medio de esta batalla. Si miramos también el versículo 16, ya empieza a decirles, termina el versículo diciendo, no teman ni os amedrentéis de esta multitud tan grande, porque no es nuestra la guerra, sino de Dios. Y empieza a darle una serie de instrucciones. Ya el Señor te dice, no temas ni desmayes. A Gedeón le dice, es varón esforzado y valiente, bendito sea el nombre del Señor. No temas ni desmayes, porque tú pelearás. Prácticamente le dice así, parafraseando. A Josué le dice, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, porque tú vas a entrar a este pueblo a la heredad. Al rey le dijo, no temas ni desmayes, porque tú vas a ganar la guerra. Hoy a la iglesia y a la humanidad el Señor le puede decir y le está diciendo, no temas ni desmayes, porque esta guerra es del Señor. No temas ni desmayes, porque el Señor va a ser glorificado a través de su vida. No temas ni desmayes, porque el Señor tiene que levantar una iglesia más fuerte, aún de lo que estaba cuando empezó este tiempo de encierro, este tiempo de cuarentena. No temas ni desmayes, nos dice la palabra en esta mañana. El alimentarse de la palabra de Dios implica que también tienes que mirar lo que Dios te está hablando a través de ella, como te dije ahorita. Hoy nos habla de no temer. Hoy nos habla de no desmayar. De pronto mañana o el otro domingo nos puede hablar de arrepentirnos. De pronto más adelante nos puede hablar de cambiar, de seguir cambiando nuestra forma de ser. Pero la palabra de Dios siempre tiene algo que decirnos. Pero la palabra de Dios siempre tiene algo que mostrarnos a cada uno de nosotros. En particular, a nivel grupal, la palabra de Dios siempre hace un efecto en nuestra vida. Esperemos sea el efecto positivo.
Esperemos sea el efecto de atender lo que el Señor nos manda a hacer en su palabra. Siempre que el Señor arrancó diciendo no temas, no desmayes, no temas, no te amedrentes, es porque Dios tiene una misión para cada uno de ellos. Y hoy que el Señor nos está diciendo como iglesia, y hoy que mi amado vecino que no has conocido del Señor, el Señor te está diciendo no desmayes ni temas. Es porque Dios te está metiendo en sus planes. Es porque Dios quiere que goces del deleite. Bendito sea el Señor de lo que Cristo quiere darte. Y lo que Cristo quiere darte es la vida eterna a través de su nombre. Y lo que Dios quiere de su iglesia cuando no temas ni desmayes es que salga una iglesia fuerte. Es que salga una iglesia preparada. Es que salga una iglesia sin miedo a predicar la palabra de Dios. A hablar a aquellos que se pierden. A hablar a aquellos que están enfermos. A presentarle el Cristo que vive y reina. Porque la iglesia tiene una misión y hoy nos la está recordando. La misión es predicar su evangelio. La misión es predicar su palabra. El Señor tiene una misión para usted, mi amado hermano. El Señor tiene una misión para mí. Hablar su evangelio. Y en estos momentos de crisis que de pronto pocos podemos salir. Que de pronto pocos pueden salir. De estos momentos no solamente cuando esto acabe, de estos momentos ya no van a ser pocos, sino que tienen que ser muchos para trabajar en la obra de Dios, para trabajar en lo que Dios quiere hacer en su pueblo, para trabajar lo que Dios quiere hacer con el que está perdido en la droga, con el que está perdido en el alcohol, con el que está perdido en todos estos vicios que dañan a la humanidad, con aquel que se quiere suicidar, con aquel que quiere hacer algo malo, con aquel que quiere actuar en contra de alguien, porque por alguna razón Dios quiere que la iglesia salga con esa misión específica en medio de esto. Porque como te dije, después del no temas viene lo que Dios quiere que hagamos. Viene lo que Dios quiere decirnos, lo que Dios quiere que la iglesia haga y lo que Dios quiere que usted, mi amado amigo que no conoce del Señor, haga. Es entregar su vida al Señor. Es entregar su vida a Cristo. Entender que, mire cómo este tipo de cosas, esta pandemia ha mostrado la fragilidad del ser humano. Pero Dios quiere enseñarnos a través de su palabra que no se trata del ser humano, se trata de Dios. Se trata de Él y de la misión que tenga para cada uno. Trata de no temer. Trata de no temer, dice la palabra. Es la invitación que nos hace en esta hora de la mañana, en esta hora, bendito sea el Señor. No temas, no temas, porque Dios nos va a dar la victoria. No temas porque es Dios quien nos va a sacar. El gobierno está haciendo muchos decretos. El gobierno está colocando muchos protocolos a las iglesias para poder hacer los cultos. Pero a pesar de que el gobierno esté haciendo eso, el que tiene la última palabra es el Señor. El que tiene la última palabra es Dios en todo esto. A pesar de nuestro encierro y de que de pronto, como te dije, las noticias no no dan nada prometedor. A pesar de todo eso, Dios tiene la última palabra. Pero ¿dónde se encuentra la palabra que Dios tiene? En lo que nos dejó registrado en su Biblia, en la Biblia. En la palabra bendita del Señor. En la palabra bendita de Dios. Es necesario alimentarnos de la palabra de Dios. Tenemos mucho tiempo libre. Y de pronto los que trabajábamos tenemos mucho tiempo libre. Los que estudiaban de pronto tienen mucho tiempo libre. Ahora en estos momentos, tiempo en el que se pueden estar perdiendo en muchas cosas. En la tecnología, en las redes sociales, en las conversaciones, en muchas cosas se está perdiendo el tiempo hoy, ahora en estos momentos. Pero Dios quiere que si hemos perdido el tiempo en estos momentos en otras cosas, Dios quiere que ahora lo invirtamos en escuchar su palabra. Dios quiere que lo invirtamos ahora en buscar su rostro a través de su palabra. Dios quiere que aprovechemos este instante, estos momentos, estos días que faltan, lo que reste de cuarentena. Dios quiere que te alimentes de su palabra, de su palabra, de su palabra, porque ella es la que te va a llenar. Ella es la que da vida, ella es la que da vida en abundancia. Es la palabra que Dios nos dejó. Es la palabra que Dios nos dio. Es necesario alimentarnos de ella.
Es necesario alimentarnos de esto que Dios quiere darnos, su palabra. Su palabra. Y si de pronto estarás diciendo, es que la palabra de Dios no te satisface, es que la palabra de Dios no me satisface, es que ya la palabra de Dios no me llena, entonces es porque estás lleno de cualquier otra cosa, inclusive el miedo que no te deja permitir escuchar lo que Dios quiere para ti, para tu pueblo, para su pueblo, lo que Dios quiere para ti y tu familia. Si te está diciendo que no te satisface ya lo que la palabra de Dios está dándote, entonces es porque estás lleno de otras cosas y estás escuchando la voz de otras cosas, pero no la del Señor, porque su palabra lo es todo y su palabra lo llena todo. En el cuarto aspecto, para ir del miedo a la victoria, nos habla de obedecer lo estipulado por el Señor. Del versículo 20 en adelante. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, puesto en pie, dijo: Oídme, Judá y habitantes de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Después de consultar con el pueblo, puso a algunos que vestidos de ornamentos sagrados cantaran y alabaran a Jehová mientras salía la gente armada, y que dijeran: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y de los montes de Seir, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Como te dije, el cuarto aspecto para ir del miedo a la victoria es obedecer lo estipulado por el Señor. No basta con escuchar, no basta con oír. Tenemos que actuar. Tenemos que actuar. Tenemos que seguir caminando en lo que Dios quiere que hagamos. No podemos dudar de lo que Dios nos manda hacer. No podemos dudar de la misión que Dios tiene para con nosotros. Vea, este hombre, Josafat, a pesar de que sintió miedo, a pesar de que se aterrorizó con la noticia de que los habían, bendito sea el nombre del Señor, de que los habían sitiado, de que estaban sitiados, de que no podían salir porque los iban a acabar. A pesar de eso, él oyó la palabra de Dios, pero no solo escuchó la palabra de Dios, sino que salió a marchar con lo que Dios le dijo que hiciera. Nos hemos quedado muchas veces en lo que Dios nos dice. Y de pronto lo que Dios nos dice, gloria a Dios, que es edificante, es bueno, pero nos quedamos hasta ahí. Y de pronto nos asombramos con la palabra que se nos predica. Y de pronto nos asombramos con lo que Dios nos habla, pero nos quedamos ahí. Y parte de nuestro crecimiento es escuchar la palabra de Dios, pero también actuar en lo que Dios ya dijo que hiciésemos. Parte de lo que Dios quiere es que actuemos. Parte de lo que Dios quiere es que nos sigamos adelante. Parte de lo que Dios quiere es no llorar, es no lamentarse, es no despertar lástima, es no tener miedo. Dios no nos manda a llorar, Dios no nos manda a lamentarnos, Dios no nos manda a echar culpables en cualquier lugar. Dios no nos manda a despertar la lástima de otras personas. Dios nos manda a actuar, Dios nos manda a caminar, Dios nos manda a enfrentar, Dios nos manda a pelear a pesar de que la situación sea lo más adversa posible. Dios nos manda a que sigamos adelante. Pero usted dirá: estoy encerrado en mi casa. ¿Cómo puedo actuar con lo que Dios quiere que yo haga? ¿Cómo puedo actuar en esa misión que Dios quiere que haga? Sencillo, usted también puede actuar en medio de la oración por su pueblo. Usted también puede actuar cuando predica a sus vecinos de Cristo. Usted también puede actuar cuando enseña a los demás de Cristo. Usted puede actuar cuando está dando testimonio de Cristo a los demás. Así es como puede actuar. La iglesia tiene una misión. La iglesia tiene algo que hacer. La iglesia tiene que ir a enseñar el evangelio a todos los discípulos. La iglesia tiene que salir y hablar la palabra de Dios. La iglesia tiene que ir preparada en todo esto para hacer la misión que Dios le ordenó. La iglesia tiene que actuar.
Mis amados hermanos, no podemos quedarnos quietos. El Señor le dijo al rey Josafat, ve, camina, enfréntalos. El Señor le dijo a Josafat todo eso también. Y el rey Josafat también caminó, actuó y enfrentó. Pero con la consigna de que el nombre de Jehová sea glorificado, porque su misericordia es para siempre. Tu consigna debe ser al actuar, al hacer lo que Dios quiere que haga, es que el nombre del Señor sea glorificado, es que el nombre de Dios sea glorificado, es que el nombre del Señor sea levantado, es que el nombre del Señor sea exaltado. Cuando tú actúes para lo que Dios quiere que hagas, cuando tú te muevas en la misión que Dios te ha dado, Dios tiene que ser siempre glorificado. La gloria tiene que ser siempre de Él. Porque Él te va a dar la victoria. Ellos no necesitaron pelear. Ni siquiera desenvainaron la espada. Ni siquiera sacaron un arma para atacar a los enemigos. Porque el Señor mismo hizo que los enemigos se hiciesen daño. Porque así es el Señor. Porque te alista para la batalla, pero Él te da la victoria. Porque te alista para ir a guerrear, pero Él es el que pelea por ti. ¿Sabe qué, mi hermano? Cuando vamos a predicar, cuando salgamos de esto, que tengamos que ir a predicar, que tengamos que anunciar, que tengamos que enseñar la palabra de Dios, usted solo alístese y haga lo que tiene que hacer, que el Señor te va a dar la victoria, que el Señor te va a levantar estandarte de victoria en ti, en tu casa, en tu familia, en tus amigos, en tu lugar de trabajo, solamente si haces lo que Dios quiere que hagas, y el nombre del Señor será glorificado, el nombre del Señor será exaltado. También darás testimonio de Cristo allá donde tú estás. Porque el Señor quiere darte la victoria. Porque el Señor quiere darte darte la victoria sobre todas las circunstancias. Es el Señor, no somos nosotros. Nosotros no podemos sostenernos en pie ante esta situación difícil de desempleo, de angustia, de dificultad. Nosotros no podemos. Es el Señor quien nos sostiene. Y es el Señor quien en esta hora del día, te dice, no temas, sigue adelante. La responsabilidad es grande. Amado amigo que estás escuchando y que no conoces las mieles de trabajarle al Señor, esta es la hora, este es el día que Dios quiere que empieces a disfrutar de sus mieles. Este es el día que Dios quiere que empieces a disfrutar de su paz. Como te dije al comienzo del mensaje, quisiéramos decirte, aquí están los N pasos, los 10 pasos para ser exitosos, para ser cristianos exitosos. Sigue estos pasos y los cumplirás. No lo hay. Pero sí, lo que sí te garantizo es que si caminas en el Señor, si corres al Señor, si te humillas al Señor, si entiendes que todo lo que pasa en la vida, todo lo que pasa en la humanidad es voluntad de Dios, si escuchas la voz de Dios y si obedeces a lo que Él dice, Él te asegurará la victoria en Cristo Jesús. Victoria sobre las dificultades, victoria sobre las adversidades, victoria sobre el miedo. Te lo garantiza el Señor, no yo, la palabra de Dios te lo garantiza. En esta hora quiero orar. Quiero orar para que el Señor sea dándote ánimo. Quiero orar para que el Señor sea dándote fuerza, para que se lleve el miedo al que dirán, el miedo al que pasará. Deja tu vida en tus manos, en las manos del Señor, que Él sabe cuál será el mejor camino para Él llevarte. Deja tu vida en los caminos del Señor. Amado amigo, hermano, que me escuchas, el reto es a no temer. El reto es a continuar. Porque cuando salgamos de esta, trabajo es lo que va a haber en el Señor. Él le dijo, no temas, no te amedrentes, porque tienes que hacer algo. Le dijo, sal con tu ejército. Y salió con el ejército. Y hoy de pronto no vamos a salir con ejército, pero vamos a salir con su palabra. Y su palabra basta y sobra para nuestra vida. Su palabra para enseñarla, su palabra para predicarla, su palabra para hacer la guerra en este mundo depravado y perverso. Porque con ella es que vamos a enfrentar todas las garras del enemigo. Voy a orar por ti. Invito a que te inclines en este momento tu rostro.
y le clames al Señor tu Dios. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, Señor, recibe la gloria, recibe la honra en esta hora, bendito Dios. Señor, tu nombre es alabado y glorificado por tus hijos, Señor. Tu nombre es bendecido y exaltado por la creación, Señor. Creemos que tienes, Señor, y confesamos que tienes el control de toda esta situación, Dios mío. Solo te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser fuertes, Señor. Solo te pedimos, Padre, que nos ayudes a ser valientes, bendito Dios. Solo te pedimos, Rey Celestial, que brindes la fuerza a cada uno de mis hermanos, Señor. Padre, mira al que está a punto de desfallecer, Señor. Mira al que está a punto de echar todo al traste, Señor. Padre, te pedimos ahí donde estás, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Que le des la fuerza necesaria para seguir adelante, Rey. Que le des la fuerza necesaria para caminar, bendito Dios, Señor. Padre, aquel que no te conoce, Señor, y que tiene miedo de lo que va a acontecer, Señor. Que tiene miedo del futuro, Dios mío, de lo que se pueda pasar más adelante, Padre de la gloria. Te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, que te le reveles, Señor. Ahí donde está, que te le reveles, Dios mío. Que te le reveles como el gran yo soy, como el Señor, como el Rey de Reyes, Dios mío. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Señor. Creyendo, Dios mío, Señor, que tú nos ayudarás a tener la paz, que tú nos ayudarás a tener la calma en medio de toda esta adversidad, Señor. Pero que lo que tú nos has hablado, bendito Dios, nos ayudes a caminar, Dios mío. En que lo que tú nos has hablado, Dios mío, podamos entenderlo, comprenderlo, Señor. Y la misión que tú tienes para cada uno de nosotros, Dios del cielo, Señor, la podamos cumplir, Señor, porque entendemos que no es nuestra fuerza, Señor. Que no es nuestra habilidad, Dios mío. Que no es nuestro conocimiento, bendito Dios, Señor. Que no es lo que tengamos nosotros, Dios mío. Que no es nuestro talento, Padre de la gloria. Que no es la elocuencia, bendito Rey. Eres tú, Señor Jesús. Eres tú quien nos lleva del camino. Eres tú quien nos manda a luchar. Pero eres tú, Dios, quien nos da la victoria, bendito Dios, Señor. Te damos las gracias, Señor. Gracias por este momento, Dios mío. Gracias por este día, bendito Dios, Señor. Sigue glorificándote en tu pueblo, Dios mío. Sigue glorificándote en aquellos que te escuchan por la emisora, Señor. Sigue glorificándote en aquellos que se conectan por Facebook Live, Dios mío. Sigue glorificándote en aquellos que lo van a escuchar aún más adelante en YouTube, bendito Dios, Señor. Sigue glorificándote, bendito Rey. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Oramos para que recibas la gloria, Dios mío. Y en todo lo que hagamos, Señor, de aquí en adelante, bendito Dios, Señor. En todo lo que trabajemos, Dios mío, sea para la gloria de tu nombre, Señor. Seas tú glorificado, bendito Dios. Seas tú exaltado, oh Rey celestial. Padre, todo lo que hagamos, Dios mío, de aquí en adelante, Señor, seas tú llevándote la gloria, Señor, porque es solo para ti. Es solo para ti, Dios mío. La gloria es tuya y es solo para ti, bendito Dios, Señor. Te damos las gracias, Rey. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, que el Señor les bendiga en este día. Gracias por escucharnos, gracias por conectarse. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, IP Maranata, en Facebook, Iglesia Presbiteriana Maranata. Se suscriban a nuestro canal de YouTube, Iglesia Presbiteriana Maranata, para que estén al día con todo lo que nosotros estamos publicando, porque esto es para la gloria del Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y hasta una nueva oportunidad.